El presente video corresponde a la tarea 1 sobre transformación de fuentes para el curso NT 2001, Circuitos Eléctricos, CC y CA, por Pablo Arias Castillo. El ejercicio a resolver corresponde al P5.21 del libro Circuitos Eléctricos de Dorp y Svoboda, octava edición. El circuito que se muestra en la figura P5.21a ha sido dividido en dos partes. El circuito que se muestra en la figura P5.21b se obtuvo simplificando la parte a la derecha de las terminales mediante transformación de fuentes. La parte del circuito a la izquierda de las terminales no se modificó. El ítem A. Determine los valores de RT y VT en la figura P5.21b. Ítem B. Determine los valores de la corriente I y el voltaje V en la figura P5.21b. El circuito de la figura P521b es equivalente al circuito de la figura P5.21a. En consecuencia, la corriente I y el voltaje V en la figura P5.21a tiene los mismos valores que la corriente I y el voltaje V en la figura P5.21b. Ítem C. Determine el valor de la corriente IA en la figura P5.21a. Estos son los circuitos del ejercicio. El circuito A corresponde a la forma inicial y el circuito B al equivalente luego de la transformación de fuentes. Entonces, para el ítem A, se observa que la fuente de 2 voltios está en serie con la resistencia de 2 ohms, por lo que se realiza una transformación para obtener una resistencia y una fuente de corriente en paralelo, al igual que los otros componentes del circuito. La nueva fuente de corriente será igual a 2 voltios entre 2 ohms, dando como resultado una fuente de corriente de 1 amperio. Cabe resaltar que por la polaridad de la fuente de tensión de 2 voltios, la fuente de corriente tendrá la polaridad de que la corriente fluya del nodo superior al nodo inferior. Luego, se realiza la suma de los componentes en paralelo. Para las fuentes de corriente se suman menos 1 amperio más 500 miliamperios, dando como resultado una fuente de menos 500 miliamperios. La resistencia equivalente de las resistencias en paralelo es igual a 0.8 ohms u 800 miliohms. Luego se realiza una última transformación de fuentes. La nueva fuente de tensión será igual a menos 500 miliamperios multiplicado por 800 miliohms, dando como resultado una fuente de tensión de 400 milivoltios. Para mantener la misma forma del circuito planteado por el problema, se invierte la fuente de tensión y su magnitud será de menos 400 milivoltios. Finalmente, se obtiene que RT es igual a 800 miliohms y VT es igual a menos 400 milivoltios. Para el ítem B, la tensión V se puede calcular por medio de superposición
Al apagar cada fuente de forma consecutiva, se obtienen dos circuitos de una sola malla, uno con V' y el otro con V'. V' es igual a 9 voltios multiplicado por 0.8 ohms entre 4.8 ohms, dando como resultado 1.5 voltios. W' es igual a menos 0.4 voltios multiplicado por 4 ohms entre 4.8 ohms, dando como resultado menos 333 milivoltios. Entonces, V será igual a V' más W', dando como resultado 1.17 voltios. Para el cálculo de la corriente I, se establece que esta parte desde el nodo superior de la diferencia de potencial V hacia el nodo superior de la fuente de 9 voltios, pasando por la resistencia de 4 ohms. Entonces, la corriente I es igual a 1.17 voltios menos 9 voltios entre 4 ohms, dando como resultado menos 1.96 amperios. Finalmente, para el ítem C, IA corresponde a la corriente de malla del circuito. Entonces, se realiza la ley de tensión de Kirchhoff. Por lo tanto, 4 ohms multiplicado por IA más 0.8 ohms multiplicado por IA más 9 voltios más 0.4 voltios es igual a 0. Por despeje, se obtiene que IA es igual a menos 9.4 voltios entre 4.8 ohms, dando como resultado menos 1.96 amperios. Un valor esperado, pues concuerda con el resultado de la corriente I calculada en el ítem anterior, ya que ambas fluyen por la parte exterior de un circuito en serie. Con esto la conclusión del ejercicio. Sin más que decir, muchas gracias.